Hola, te doy la más cordial bienvenida a mi canal, Efemérides con Enrique González. Aquí encontrarás en una breve reseña acontecimientos históricos para cada día del año. Estoy seguro que te será de gran utilidad como canal de consulta, como apoyo escolar o tan solo como tips de cultura general. Te agradezco que visites esta plataforma, visualices mis videos, me hagas tus comentarios y compartas para que más personas se beneficien de este contenido. No olvides suscribirte, haz clic en me gusta si es de tu agrado y activa las notificaciones en la campanita para que cotidianamente te llegue una nueva efeméride. Recibe un fuerte abrazo y ¡comenzamos! Se produjeron a nivel mundial manifestaciones contra la invasión de Estados Unidos a Irak, convirtiéndose en la mayor movilización ciudadana de la historia. Una serie de protestas convocadas y coordinadas a nivel mundial contra la inminente invasión de Irak por Estados Unidos y sus aliados, siendo estas las primeras convocatorias de carácter realmente global de la historia. Estas masivas manifestaciones fueron organizadas principalmente por grupos pacifistas contra la guerra, muchos de los cuales ya se habían opuesto años atrás a la invasión de Afganistán. Europa presenció las mayores manifestaciones, incluyendo los 3 millones de personas que marcharon en Roma, manifestación que entró en el libro Guinness de Records como la mayor manifestación antibelicista de la historia. Especialistas estiman que entre el 3 de enero y el 12 de abril de ese año, 36 millones de personas de todo el mundo participaron en cerca de 3.000 protestas contra la guerra de Irak. Después de las manifestaciones del 15 de febrero de 2003, las más numerosas, el escritor del New York Times, Patrick Tyler, dijo que se había demostrado que existían dos superpotencias en el planeta, Estados Unidos y la opinión pública mundial. Las circunstancias locales permitieron que los efectos de las protestas perduraran en el tiempo, sobre todo en el Reino Unido, Estados Unidos, España e Italia, pero muy a pesar de todo, la alianza inició la invasión de Irak el 20 de marzo de 2003. Año 2001. Se celebra por primera vez el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Instituido en Luxemburgo, la comunidad mundial en torno al cáncer pediátrico conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil con una campaña colaborativa para crear conciencia sobre este terrible padecimiento y expresar el apoyo a los niños y adolescentes con cáncer, a los supervivientes y a sus familias. El cáncer es una de las principales causas de muerte de niños y adolescentes en todo el mundo. Cada año, más de 400.000 niños son diagnosticados con cáncer en todo el mundo. En la región de las Américas, se estima que hubo 32.065 nuevos casos de cáncer tan solo en el año 2020. En niños de 0 a 14 años, de ellos, 20.855 casos ocurrieron en países de América Latina y el Caribe. Se estima que el cáncer fue la causa de muerte de 8.544 niños menores de 15 años en ese mismo año. De ellos, 7.076 en América Latina y el Caribe también. La gran mayoría de los niños con cáncer viven en países de ingresos bajos y medianos, donde enfrentan inequidades inaceptables en aspectos como la detección temprana, el diagnóstico y el acceso a tratamientos de calidad y cuidados paliativos. (1982) La plataforma de perforación semisumergible Ocean Ranger se hundió frente a la costa de Terranova, Canadá, durante una intensa tormenta en el Atlántico Norte, con la pérdida de los 84 miembros de la tripulación, lo que provocó uno de los peores desastres de la industria. La unidad móvil de perforación en alta mar se hundió aproximadamente a 166 millas al este de St. John's, Terranova, después de ser golpeado por una gran ola a la primera hora de la mañana del 15 de febrero,
Poco después de la 1 de la madrugada, se envió un mensaje de socorro desde la plataforma que decía: somos el Odeco Ocean Ranger y estamos experimentando un severo escora de unos 10-15 grados y estamos en medio de una severa tormenta. Esperaremos el mayor tiempo posible. De esta tragedia, solo se recuperaron 22 cuerpos. (1967) En Uruguay entra en vigor la Constitución. La Constitución de la República Oriental del Uruguay es la Carta Magna, la norma fundamental escrita de Uruguay, de más alta jerarquía. Entre otros asuntos, fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado y de estos con los ciudadanos, estableciendo así las bases del gobierno y la organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. También garantiza al pueblo derechos y libertades. La primera Constitución fue aprobada por la Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado el 10 de septiembre de 1829. Fue promulgada el 28 de junio de 1830 y jurada por el pueblo el 18 de julio de 1830. Esta ha sufrido varias reformas. El texto vigente es básicamente el de 1967, el cual, a su vez, tuvo varias enmiendas posteriores, en particular la Reforma Constitucional de 1997. (1946) En Estados Unidos se presenta la computadora ENIAC, la primera computadora electrónica. Ocupaba 167 metros cuadrados y pesaba 27 toneladas. ENIAC, computadora e integrador numérico electrónico por sus siglas en inglés, fue una de las primeras computadoras de propósito general. Era susceptible de ser reprogramada para resolver una extensa clase de problemas numéricos. Fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería destinados al Laboratorio de Investigaciones Balísticas del Ejército de los Estados Unidos. Los ingenieros John Eckert y John William Mauchly fueron los que estuvieron a la cabeza del desarrollo, dedicándose Eckert al diseño del hardware y Mauchly al diseño conceptual. Asimismo, fueron 6 mujeres las que se encargaron de programar la computadora: Betty Snyder, Jan Jenkins, Kathleen McNulty, Marilyn Westcott, Ruth Lichterman y Frances Vilas. (1921) Estalla la guerra en Irlanda contra el ejército británico. La Guerra de Independencia Irlandesa o Guerra Anglo-Irlandesa fue una guerra de guerrillas librada entre 1919 y 1921 entre el ejército republicano irlandés y las fuerzas de seguridad británicas en Irlanda. En abril de 1916, durante la Primera Guerra Mundial, los republicanos irlandeses realizaron el llamado alzamiento de Pascua contra el dominio británico y proclamaron una República de Irlanda. En las elecciones de diciembre de 1918, el partido republicano Sinn Féin ganó con una victoria aplastante en Irlanda. El 21 de enero de 1919 formaron un gobierno separatista y declararon la independencia de Gran Bretaña. Más tarde, ese día, 2 miembros de la Fuerza de Policía Armada organizada por los británicos fueron asesinados a tiros en el condado de Tipperary y por miembros del IRA que actuaban por iniciativa propia. Esto a menudo se ve como el comienzo del conflicto. Durante gran parte de 1919, la actividad del IRA consistió en capturar armas y liberar los prisioneros republicanos. El IRA comenzó a emboscar a las patrullas del ejército británico, atacando sus cuarteles y obligándolos a abandonar cuarteles aislados. El gobierno británico se reforzó con reclutas de Gran Bretaña, los Black and Tans y auxiliares, que se hicieron notorios por la mala disciplina y los ataques de represalias contra civiles. El conflicto, como resultado,
se conoce como la Guerra de Black and Tan o simplemente la Guerra de Tan. Mientras que alrededor de 300 personas habían muerto en el conflicto hasta finales de 1920, hubo una escalada de violencia en noviembre, el Bloody Sunday, 21 de noviembre de 1920. 14 agentes de inteligencia británicos fueron asesinados en Dublín por la mañana. Luego, por la tarde, los británicos abrieron fuego contra una multitud en un partido de fútbol gaélico en la ciudad, matando a 14 civiles e hiriendo a 65. Una semana más tarde, el IRA mató a 17 auxiliares en la emboscada de Kilmichael, en el condado de Cork. El gobierno británico declaró la ley marcial en gran parte del sur de Irlanda. El centro de la ciudad de Cork fue incendiado por las fuerzas británicas en diciembre de 1920. La violencia siguió intensificándose en los siguientes 7 meses, cuando 1,000 personas fueron asesinadas y 4.500 republicanos fueron internados. Gran parte de la lucha tuvo lugar en Munster, particularmente en el condado de Cork, Dublín y Belfast, que en un conjunto vieron más del 75% de las muertes en el conflicto. La violencia en Ulster, especialmente Belfast, fue notable por su carácter sectario y su gran número de víctimas civiles. Ambas partes acordaron un alto al fuego el 11 de julio de 1921. En mayo, Irlanda fue dividida bajo la ley británica por la ley del gobierno de Irlanda, que creó Irlanda del Norte. Las conversaciones posteriores al alto al fuego llevaron a la firma del Tratado Anglo-Irlandés el 6 de diciembre de 1921. Esto puso fin al gobierno británico en la mayor parte de Irlanda y después de un periodo de transición de 10 meses supervisado por un gobierno provisional, se creó el Estado Libre Irlandés como un dominio autónomo el 6 de diciembre de 1922. (1902) Se inaugura en Berlín el metro aéreo y subterráneo. El metro de Berlín forma, junto con los trenes suburbanos y las líneas de tranvía y de autobús, la columna vertebral del transporte urbano en Berlín. Fue inaugurado en 1902 y actualmente cuenta con 175 estaciones. La red del metro de Berlín comprende 9 líneas, con un recorrido total de 148.8 kilómetros, cuya gestión corresponde al ente público Berliner Verkehrsbetriebe. Los trenes del metro recorren un tráfico regular 120.9 millones de kilómetros por vagón. (1898) El acorazado Maine explota en la bahía de Cuba. Este hecho sería el detonante de la declaración de guerra de Estados Unidos a España, la cual supuso la pérdida de esta colonia. Tras llevar 3 semanas fondeado, el Maine explotó de improviso el 15 de febrero de 1898, provocando la muerte de 266 marineros. Aunque nadie reivindicó el ataque, los diarios sensacionalistas estadounidenses se apresuraron a culpar a España y distorsionaron la poca información disponible para azuzar los ánimos de guerra. Entre tanta tensión, la Corona y Washington formaron 2 comisiones independientes para investigar lo ocurrido, pero cada una llegó a conclusiones distintas. Mientras en la española aseguró que el sobrecalentamiento del carbón almacenado en el Maine debido a las altas temperaturas de La Habana había producido la explosión, los estadounidenses apuntaron a una mina española. Pese a que el informe estadounidense no reunía las pruebas suficientes, la comisión lo presentó ante el Congreso estadounidense el 29 de marzo y sirvió como pretexto para que al mes siguiente el presidente William McKinley declarase la guerra a España. En solo 3 meses, la Marina estadounidense pulverizó a la española, mucho más pequeña y obsoleta, y en agosto la Corona pidió un alto al fuego. 4 meses después, España firmaba su rendición en el Tratado de París, que cedía a Estados Unidos
Cuba, Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam, y vendía a Alemania las Islas Palaos, las Carolinas y las Marianas. El Imperio Español se disolvió y Washington comenzó su intervencionismo en el Caribe para convertirse en la gran potencia militar del siglo XX.